De nuevo, muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos a nuestra segunda lección de este estudio, La Venida del Salvador. Hoy vamos a estudiar sobre el tema de cómo ya Gabriel se le presentó a María. Y es muy importante seguir recordando esas promesas que la palabra de Dios nos ha dado y cómo estamos estudiando el cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesucristo. Estos temas son muy importantes para que ustedes los puedan aprender y recordar para enseñarlos a otros. Y sobre todo, como les estaba diciendo en la clase pasada, el punto de cómo hoy en día muchos están confundidos con la venida de Jesús. Este tiempo es muy oportuno para que estemos recordando cómo Cristo vino por primera vez y esperando su venida por segunda vez. Damos la bienvenida a Yulima Franco. ¿Puede saludar al grupo, por favor? Esperemos que... Bendiga a todos mis hermanos. Bienvenida. Me alegra verla y escucharla hoy. Muy bien. ¿Sí, Yulima? Gracias. Vamos a empezar con oración. Padre de amor, gracias infinitas te damos por la bendición de tu palabra. Gracias por permitir que confesemos nuestros pecados, porque te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Y gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pedimos una bendición sobre este estudio. Te pedimos por aquellos que se están conectando, para que seas tú, Señor, trayéndolos para que juntos estudiemos tu palabra. Padre de amor, también que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección que vamos a tener. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Rosita, ¿cómo estás? Qué bien. Pastor, gusto de verle, de saludarle, cuánta alegría. Igualmente me da mucha alegría. Me da mucha alegría saber. Sí, falté la clase pasada porque tenía hora con el médico y no podía posponer la hora. Claro. Así que ahora estoy aquí, presente. Presente, sí, aquí estamos presentes, orando mucho por todos ustedes. Sí, ¿y cómo está usted? Bien, gracias a Dios, gracias, hay buena salud. Hoy voy después de terminar la clase con ustedes, voy para otra ciudad, acá en Colombia, se llama Manizales. Ya tenemos un grupo y con la ayuda de Dios estaremos allá compartiendo la palabra de Dios. Hoy sí, me he dado cuenta de que han tenido harto trabajo. Sí, gracias a Dios, tenemos varios. Sí. Sí. Como fin de año, full. Así es. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver la lección de cómo se le presentó el ángel Gabriel a María. Interesante que recuerden en el video, lo que aprendimos en el video, quién es María, que realmente Dios la escogió por su misericordia. No podemos pensar o dejarnos llevar de que ella era mejor que nosotros o mejor que otros, ¿no? Dios la escogió y la llamó por su amor, su misericordia. Es la manera en que Dios trabaja, actúa. También es muy importante recordar cuál es nuestra actitud frente a María, ¿cierto? Porque hoy en día nos damos cuenta cómo han caído en alguna idolatría, ¿cierto? Idolatría en cuanto a darle un lugar a María que no es. Y como lo vieron en el video, pues lastimosamente lo que hacen es adorarla, ponerla de mediadora, orar hacia ella. Y cuando nos pregunten de María, pues vamos a decir sin ningún temor de que es nuestra hermana en la fe. María, ¿por qué está en el cielo? Por la misma fe de ustedes y la mía.
¿Cuál es la fe? Creer en Jesús como el Salvador. Pues si ustedes recuerdan de la historia bíblica que tenemos para esta mañana, pues ella claramente ahí reconoce en su cántico que ella también necesita al Salvador. A Amén. Cristo. Entonces, no, a veces no invirtamos tiempo en querer mostrar o decir cosas en contra de muchas personas que están hoy en día muertas espiritualmente, porque realmente una persona que adore a María o que ponga a María como mediadora tiene un problema espiritual muy serio. Entonces, más bien, invirtámosle tiempo a hablarle del problema más grave. Y recuerden, ¿cuál es el problema más grave que tenemos? Se llama el pecado. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 23 que nos enseña. Y quien lo tenga, lo puede leer, por favor. Romanos 3. 23. Ya, lo tengo. Dale, que sí. ¿Leo nomás, pastor? Sí, puedes leerlo, por favor. Ya, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Mire lo que hace el pecado. Nos destituye de la gloria de Dios. Eso sí es un problema muy serio. Cuando nosotros pensamos que tenemos problemas de economía, problemas de salud, problemas familiares, pues la raíz de todos esos problemas se llama el pecado. Y damos gracias a Dios que Él cumplió la promesa de solucionar el problema del pecado por Jesucristo. Como llevó esa vida perfecta por nosotros y nos dio vida y paz en su muerte. Hoy tenemos varios objetivos con nuestra clase, pues la primera, como ya les acabo de mencionar, es recordar que la Biblia nos enseña que María era una mujer pecadora, al igual como somos nosotros, y que fue escogida por Dios por su gracia, por su misericordia. Pero ella dejó que el Espíritu Santo trabajara en ella y tuviera esa confianza, esa fe humilde en el Señor. También vamos a recordar ese poder, mire, ese gran milagro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han querido, por la razón, querer entender cómo fue esa concepción, cómo el Espíritu Santo puso en el vientre de María a nuestro Señor Jesucristo, y nunca lo van a entender, porque ustedes y yo creemos en lo sobrenatural. ¿Y qué es creer en lo sobrenatural? Creer en los milagros que la Biblia nos enseña, nos muestra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llegó al mundo? Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y es una gran bendición para nosotros, porque recordemos de que Él tuvo que ser concebido muy diferente a nuestra concepción. Ustedes y yo, ¿cómo venimos a este mundo? Muertos espiritualmente. ¿Cómo venimos a este mundo? Siendo enemigos de Dios. Pero Jesucristo fue concebido de manera diferente por ser y para ser nuestro Salvador. Recuerden que nunca podemos separar las dos naturalezas de Jesús. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y el último objetivo que tenemos para esta clase, pues dejemos que el Espíritu Santo nos dé esa confianza en las promesas de Dios y pidámosle que nos dé una fe humilde. Amén. Tener una fe humilde, pues esta es la palabra de Dios, la Biblia, y nosotros estar siempre por debajo de la palabra de Dios. No estar con nuestra razón por encima de la palabra de Dios. Como por ejemplo, decir, bueno, yo creo que María tiene un lugar muy especial y por eso hay que orarle a ella. Si se tiene ese pensamiento, pues por encima de la palabra. Pero de todas maneras hay muchas personas que creen que nosotros los cristianos no creemos en ella. Sí, pero es por lo mismo, porque recordemos que muchos, por la tradición,
tienen metido en su mente el papel de María, ¿cierto? Entonces han sido criados, y tal vez muchos de nosotros fuimos criados así, pues yo lo digo por mí, yo nací en la fe romana y, por ejemplo, aquí en Medellín era María Auxiliadora. Tal vez en cada región hay diferentes tipos de María, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo fui criado haciéndole la novena a María Auxiliadora. Yo me acuerdo pues de que le encomendaba, le decía a mi mamá, va la bendición, y la bendición era la Virgen lo acompañe. ¿Se acuerdan? Entonces, es donde nosotros tenemos ese trabajo, ¿cierto? Por la obra del Espíritu Santo, ir con la Biblia abierta. Y el tema de hoy nos enseña mucho y nos capacita mucho para poder hablar con estas personas que todavía tienen este problema en cuanto a quién es María. Vamos, antes de llegar a nuestra historia bíblica, este viaje que estamos haciendo por el Antiguo Testamento. Cómo Dios, y ustedes vieron en el video, la manera en que Dios mantuvo viva la promesa del Salvador. Alguien, por favor, que busque Génesis 3:15, voy a dar los pasajes, y Génesis en el chat los voy a escribir para que cada uno vaya escogiendo cuál desea leer. Génesis 12. Génesis 3:15, pastor. Sí, dame, yo acabo de anotar los otros y ya te escuchamos. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Tenemos Deuteronomio 18:15. La vez pasada estaba leyendo un buen comentario bíblico y ese comentario decía que hay más de 3,000 profecías de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Solamente yo tomé algunas, ¿cierto? Y basados en el video que nos compartieron, recordar estas profecías. Tendremos Génesis 3:15, luego Génesis 12, del 2 al 3, Deuteronomio capítulo 18, versículo 3, y segunda de Samuel 7:16. Bien, ¿quién desea Génesis 3:15? Dale, te escuchamos. El de Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, muchas gracias por compartir la lectura. Recordemos el contexto. Génesis capítulo 3, cómo entró el pecado al mundo. Y esa amistad que hizo Eva con la serpiente, ¿cierto? Se volvieron amigas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Usted qué anda haciendo por acá? Y vemos esa amistad lo que la llevó a desobedecer a Dios, a pecar contra Dios, ¿cierto? Amén. Tiene una amistad tan estrecha. De esa amistad, aquí en Colombia tomamos mucho café, que pudieron, mire, decir, sí, Dios está equivocado. Ese mandato de Dios de no comer de este fruto, Él está equivocado. Y vemos cómo desobedecieron a Dios. Y el contexto que nos enseña, de que le echaron la culpa a Dios. Recuerde cuando Dios los llamó, entonces, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente que tú creaste. O sea, la culpa fue de Dios. Entonces, como ya tenían tanta amistad, y aquí sabemos que la serpiente es el diablo, por eso empieza este versículo hablando de enemistad. Entonces, esa amistad que Adán y Eva habían hecho con la serpiente, de aquí hay esa enemistad, ¿cierto? Y esa enemistad que hay entre los creyentes y los incrédulos. Y habla de una simiente. Este versículo bíblico es muy clave entenderlo con la palabra simiente. Porque aquí se está prometiendo que va a venir alguien. Y este alguien, ¿qué iba a pasar, cierto? ¿Cómo iba a coger esa serpiente y la iba a herir en la cabeza? Y recuerde que cuando se hiere una serpiente en la cabeza, prácticamente es la muerte de la serpiente. Esa serpiente
que iba a sufrir este ataque, íbamos a picar el talón, carcañar el talón. Y esto lo interpretamos muy bien con la primer promesa del Salvador. Muchos llaman esto el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Y de qué referencia está hablando? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él aplastó a Satanás, ¿sí? Venció la muerte. Me surge una gran duda, pastor. Sí, claro que sí, Yoli. ¿Cómo es que una mujer cuando está embarazada mata a una serpiente? ¿En qué sentido lo preguntas? En el sentido físico, digámoslo. ¿Cómo es que la mujer embarazada puede matar una serpiente? Pero aquí este versículo bíblico no está hablando de que la mujer embarazada va a matar una serpiente. Simplemente está mostrando de que va a venir una simiente, ¿cierto? Va a venir un hijo de una mujer. ¿Y qué va a hacer este hijo de la mujer? Va a destruir la serpiente. Sabemos que la serpiente es el diablo. Entonces acá podemos hablar de este simbolismo que nos muestra este libro histórico, ¿verdad? ¿Sí me hago entender ahí? No lo entendí. Sí, la mujer no va a matar la serpiente, no es la mujer, es la simiente de la mujer, es decir, es el hijo de la mujer quien va a matar a la serpiente. ¿Bien hasta ahí? ¿Y quién es la serpiente? Es el diablo. Amén. ¿Sí? ¿Y quién venció al diablo? ¿Cuál simiente? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí Amén. el cumplimiento de esta profecía. Bien. Amén. Ahora vamos Amén. con Abraham. ¿Quién tiene Génesis 12 del 2 al 3? Amén, pastor. Dale. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Haz bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y aquí, recordando el llamado a Abraham, cuando Dios lo llamó, y hay unas palabras clave que nos interesan. ¿Cómo van a ser benditas todas las familias de la tierra en Abraham? Porque recuerden que de él viene el Salvador. Entonces, son benditos por esta promesa que se dio. Y tanto Adán y Eva, sus descendientes, aquí vemos a Abraham, cómo vivían esperando la promesa. Deuteronomio 18:15. ¿Quién desea leer? Amén, pastor. Dale, hermano. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Muy bien. Y acá, hablando Moisés, ¿cierto? Exactamente cuál es ese profeta que hay que oír. Recuerden cuando el bautismo de Jesús. Recuerden cuando la transfiguración de Jesús. Recuerden las palabras de Dios, el Padre en el cielo que decía, a él van a escuchar, ¿cierto? Entonces, acá, muy bien, Moisés está haciendo referencia de que este profeta, ¿cierto?, es al que había que escuchar. Y otra vez, estamos viendo muy bien cómo nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Y segunda de Samuel 7:16. Segunda, ¿de qué dijo? ¿Cuál es la cita, pastor? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Yo lo tengo. Dale, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí Dios prometiéndole que el trono de David nunca iba a desaparecer. Nunca Amén. iba a llegar a su... ¿Pero por qué? Porque de él iba a venir Jesús, Salvador Jesús. Aquí les comparto este viaje a través del Antiguo Testamento, viaje corto, pero como les digo, podemos encontrar más de 3,000 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Cristo, del Mesías. Y entrando de nuevo, ¿tienen alguna pregunta con estos pasajes?
hasta ahora no, está todo claro. Y volviendo acá, vamos a buscar la historia bíblica para el día de hoy. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 56. Y ¿quién desea leerlo? Vamos aquí a animar. Ricardo, ¿deseas leerlo, por favor? Puedes activar tu micrófono y lo puedes leer. ¿Cuál es la lectura? Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 56. Amén, lo busco al tiro. 1, versículo ¿cuánto? 26 al 56. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Puedes continuar Hasta hasta el 56. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, desde la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén. Bien, agradecemos la lectura. Ahora, después de haber escuchado la lectura, vamos a ir a las preguntas. Deseo que todos puedan participar. Las preguntas de considerar. La primera pregunta: ¿a cuál pueblo Dios envió el ángel Gabriel? Muy bien, a Nazaret. Es algo que nos llama mucho la atención. Recuerden las profecías que acabamos de escuchar, ¿cierto? Que va a venir el Mesías, el Cristo, la promesa que tenían muchos hermanos del Antiguo Testamento. Pero cuando vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 46,
¿Quién desea leer este pasaje? Juan capítulo 1, versículo 46. Amén. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Sí, ¿recuerda Felipe cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo? Fue a buscar a su amigo Natanael para darle las buenas noticias. Mira, el Mesías, el Cristo, el que es prometido en el Antiguo Testamento, ya está acá. Y Natanael se sorprendió. De Nazaret ha de venir algo bueno. ¿Sí? Es un buen ejemplo de uno leer las Escrituras o tener las promesas de las Escrituras con la razón. Sí. ¿Verdad? Y claro, que vino algo bueno. ¿Y quién vino algo bueno? Dios hecho hombre. Entonces vemos cómo Dios dio al ángel Gabriel a este pueblo ¿de qué? De Nazaret. Era un pueblo que tal vez no tenía muy buen prestigio de muchos judíos o entre los judíos, pero claramente Dios tiene o tenía ese propósito para con su pueblo. La pregunta número 2. ¿A quién vino el ángel por la voluntad de Dios? A María. A María. A la Virgen María. ¿Cierto? Y como nos dice el verso 27, ¿cierto? Vino a esta joven mujer que estaba pronto a casarse o comprometida a casarse con José, ¿cierto? Pero miren, ¿se acuerdan la profecía de 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16? Tu reino será para siempre. Sí, no será. Nos dice la Biblia, nos dice las Escrituras que María era descendiente de David. Es hermoso cómo Dios cumple su promesa. Es hermoso cómo Dios mantiene su promesa. ¿Y por qué es hermoso para usted y para mí? Cuando pensamos en el perdón de nuestros pecados. Cuando pensamos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Hay un lugar para nosotros en el cielo. Hay un lugar esperándonos a nosotros. ¿Vamos a confiar en esa promesa? Sí, vamos a confiar en esa promesa. ¿Vamos a confiar de que nuestros pecados son totalmente perdonados? Sí, vamos a confiar de que nuestros pecados son totalmente perdonados. Y otra vez, recuerden lo que vimos al principio. ¿Por qué Dios escogió a María? Por su gracia, su misericordia. ¿Sí? Por su gracia. Amén. ¿Sí? Y como lo escuchamos ahorita en ese cántico, ella dice muy bien la bajeza, ¿sí? El versículo 46, engrandece mi alma al Señor, verso 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿cierto? Y el 48, porque ha mirado la bajeza, mire la actitud de María, la bajeza de su sierva, está reconociendo de que no es mejor que nadie, está reconociendo que es pecadora, ¿cierto? Amén, amén. Salvador, amén. Ella tenía la promesa también de que el Mesías venía para el beneficio de ella. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a la pregunta número 3. ¿Con quién estaba comprometida María? Con José. Con José. Muy bien. Recuerden que la Biblia no habla mucho de José. Ahora, la razón nos hace la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos con la Biblia abierta? Porque Dios no quiso dar más información de José. Así de sencillo. Dios da la información, como dice al final del Evangelio de San Juan, lo necesario para nuestra salvación. Entonces, con mucho cuidado, porque también encontramos que se le da tributos a José. No sé cómo será la costumbre en sus países, pero tal vez los que estamos acá en Colombia entendemos que pronto empiezan a hacer las novenas para, lo llamamos los aguinaldos o preparándose algunos para la Navidad. Y dentro de esas novenas está la oración a María y está la oración a José. ¿Y qué vemos de común en esas oraciones? Cómo los ponen de mediadores, ¿cierto? Sí. Cómo los ponen de intercesores. Y realmente es donde
hay que enseñarle a las personas que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Amén. Cristo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a José? La misma respuesta que dimos para con María, por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Amén. Y no hay más, ni siquiera hay unos datos o libros históricos que estén aparte de la Biblia que hablen mucho de José, no. Tal vez las películas que muestran o algunas cosas tienen que ver mucho más bien con la imaginación de las personas. Pero José era creyente, claro, era creyente. Él también estaba esperando el Mesías y más adelante vamos a estudiar un poco más sobre esto. Muy bien, vamos con la pregunta 4. ¿Quién desea leer la pregunta 4? Si están viendo mi pantalla, por favor. Cuando el ángel saludó a María, dijo que había recibido algo del Señor. ¿Qué era? Muy bien, ¿quién desea contestar esta pregunta? Yo misma. Dale. El favor de Dios. Muy bien. Y ese favor de Dios está relacionado o excelente con su gracia. Recuerden, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Entonces, toda esta sección, otra vez, en estos tiempos de tanta idolatría a María, en estos tiempos donde se ha puesto la perspectiva de María no muy bíblica, los invito, en Academia Cristo, en el link de las películas, hay una película que se llama Mi Hijo, Mi Salvador. Y es una película muy linda, la pueden descargar y verla. Es más, creo que hay un estudio sobre esa película. O sea, también pueden bajar las preguntas del alumno y del maestro. Y enseña muy bien más acerca de María. Las 4 veces que solamente María habló en la Biblia, ¿cierto? Entonces es importante recordar eso y saber esa historia bíblica para enseñar a otros. Entonces tienen esa invitación para que en Academia Cristo puedan descargar. En el lado que dice películas, hay unas películas que pueden descargarlas, son totalmente... ¿Ya? Y se llama Mi Hijo, Mi Salvador. Es muy apropiado para verlo en esta temporada. Vamos con la pregunta número 5. ¿Quién desea leerlo? Amén. ¿Qué pasaría? Sí, dale. ¿Qué pasaría con María? ¿Qué pasaría con María? Dice la pregunta 5. Sí. ¿Y la respuesta? Se quedó embarazada. Muy bien. Muy bien. Iba a dar a luz un hijo, ¿cierto? Amén, amén, amén. Y la pregunta 7, ¿qué nos dice? Las 6. Las 6, por favor, sí, disculpa. ¿Cuál nombre le sería dado al niño? Jesús. Jesús. Muy bien. Muy bien, Jesús. Y recuerden cómo el nombre de Jesús significa Salvador, ¿cierto? En otro evangelio vemos cómo se nos dice que se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. No tengan miedo, no tengamos miedo de decir que Jesús es mi Señor. ¿Sí? Cuando decimos que es mi Señor, estamos recordando de que Él es Dios, ¿cierto? Amén, amén. Muy bien. Versículo 7. Perdón, pregunta 7. Pregunta. ¿Qué pregunta le hizo María al ángel? ¿Qué hizo María al ángel? ¿Sí, Yulima? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es la pregunta? Que ahí no miró. Sí, ¿qué pregunta le hizo María al ángel? ¿Qué le digo María al ángel? ¿Cómo será esto si no conozco varón? ¿No? Muy bien, ¿cierto? ¿Me escucha? Excelente, ¿cierto? O sea, es muy claro lo que dice María acá.
Amén. He tenido una vida sexual, yo todavía no he tenido relaciones sexuales con mi comprometido que se llama José. ¿Cómo voy a estar en esta? Otra vez, volvemos al tema de la razón, ¿cierto? Amén. Pensamos en los milagros de Dios. La razón queda en el plan. Y hay que tener mucho cuidado. Es muy triste, mucha gente considera algunos temas o muchos temas de la Biblia con la razón. Yo he llegado a escuchar personas que leen la Biblia y dicen, Jesús nunca caminó sobre las aguas. ¿Sí? Y cuando dicen eso, están negando un milagro de Dios mismo. ¿Jesús Amén. pudo caminar sobre las aguas? Sí, Él pudo caminar sobre las aguas. Para ustedes y para mí, ¿necesitamos más respuestas que esto? No, no necesitamos. ¿Por qué? Recuerde lo que estamos hablando hoy, de la fe humilde. Y esa fe humilde que es puesta únicamente por el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios. Porque Amén. recordemos lo que nos enseña Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Palabra de Dios. Amén. Es la única manera o la única forma como llega la fe a nosotros, por la palabra de Dios. Ahora, pregunta 8. Vamos a darle oportunidad a los caballeros. ¿Quién desea de los caballeros? Pregunta 8. ¿Me van a hacer quedar mal los caballeros? ¿Cómo le explicó el ángel a María lo que estaba sucediendo? Muy bien. Sí, dale, César. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Muy bien. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos parados, como les digo otra vez. El poder del alto. Un milagro. Amén. Amén. Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Si a ustedes les preguntan, ¿usted puede explicarme cómo el Espíritu Santo puso en el vientre de María a Jesús? Van a hacer lo mismo que yo. Él es poderoso. No lo podemos entender. ¿Sí? No podemos científicamente comprobar eso, ¿no? Él lo hizo. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso es muy importante la fe. La fe es muy importante. Así es. Y hay gente que se molesta porque a veces suena como grosero, ¿cierto? Porque a veces hay personas que uno les contesta, porque sí. Cuando ellos son un poco tercos y preguntan, pero yo no entiendo, yo tampoco entiendo, yo lo creo por la fe. Ahora, pregunta número 8. Vamos a darle más oportunidad a los caballeros, a ver quién más quiere participar. Ricardo, ¿no tienes las preguntas? ¿O está Eduardo? La 8, pastor. ¿Sí? ¿Eduardo? María le creyó al ángel, es la pregunta. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Sí le creyó. Claro. Mire qué contraste. ¿Se acuerdan la primer clase? Hablando de Zacarías. ¿Recuerdan el problema de Zacarías cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a tener un bebé? ¿Qué pidió Zacarías? Una señal. Y ahí nos concentramos en el pecado de Zacarías. Ahora aquí estamos aprendiendo de otra vez, dejar que el Espíritu Santo ponga una fe humilde en nosotros. Entonces, ¿vamos a creer lo que dice la palabra de Dios? Sí, vamos a creer. Punto aparte. Y hay cosas que, otra vez, y perdonen la redundancia que lo diga, sino que necesitamos que nos quede esto bien claro. La razón nunca va a entender la palabra de Dios. Por eso Amén. hay que tener cuidado en no interpretar la Biblia con la razón. Es decir, no podemos abrir la Biblia, decir, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, cerrar la Biblia
y decir, ah, sí, María es mediadora. ¿Y por qué es mediadora? Ah, porque el Papa lo dice, porque mi mamá me lo enseñó, mi abuela me lo enseñó, yo lo escucho eso en misa, por eso es mediadora. No, ¿qué vamos a creer? Lo que dice las Escrituras. Él dice ahí, Amén. mi Salvador, necesita un Salvador, punto aparte. Amén. Si necesita un Salvador es porque es pecadora. Amén. Pregunta número 10. ¿No toca la 9? 9. Claro que sí, discúlpame Eduardo, puedes hacer la 9. ¿Qué dijo María manifestando que sí creía? La respuesta es, he aquí la sierva de mi Dios, hágase en mí según su voluntad. Excelente. Señor, pedimos en nuestra oración, úsame para llevar la palabra de Dios a otros. Pero es que hoy juega mi equipo de fútbol preferido. Tal vez mañana vaya. Señor, permite que haga oración todos los días. Pero soy tan entretenido y tan ocupado con mis quehaceres diarios que por allá me acuerdo, ay, amén, sí Señor, gracias por todo, pero por allá, casi ya terminando el día. Mire la actitud de María, ¿cierto? Ser la sierva del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra actitud por la obra del Espíritu Santo? También ser sierva de nuestro Dios, ¿cierto? Y por eso ustedes están estudiando esto. Qué bueno que ustedes enseñen esto a otros. O todo lo que han estudiado con la Academia Cristo, vayan, enséñenlo a otros. Necesitamos ayudar a llenar el cielo, de que la gente crea, confiese el nombre de Jesús como el Salvador. Necesitamos que la gente entienda que no somos buenos, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que merecemos el castigo del infierno por nuestro pecado. Y es por esto que Dios usó a personas como María, te usa a ti, me usa a mí, para ir y predicar el evangelio a estas personas. Cómo Cristo nos libró del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de la muerte. Cómo realmente somos para Él en esta vida. Entonces, mire, qué bonito esto. Claro que sí, te escucho. Pastor, me quedó dando vuelta algo con respecto a lo que dijo primero hace poco rato. ¿Nuestro Señor Jesucristo nos libró del pecado? ¡Claro! Sí. ¿O de las consecuencias del pecado? Muy buena pregunta, Ricardo. Me gusta mucho esa pregunta. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, ya por Cristo, pues ya no somos, vamos a ir al infierno, ¿cierto? Por Cristo ya no pertenecemos al diablo. Bien, pero cuando pecamos, desafortunadamente cada pecado trae una consecuencia. Amén. Un ejemplo. Yo soy casado, ¿cierto? Cometo infidelidad, adulterio. ¿Cuál es? Mi esposa se da cuenta. Ella, por ser cristiana, yo le pido perdón y me perdona. Pero van a venir consecuencias por ese pecado. ¿Cuáles consecuencias pueden venir? Tal vez mi matrimonio se dañó del todo, perdí la confianza en mi esposa, tal vez traje una enfermedad, tal vez un hijo que fue concebido, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar esto. La consecuencia del pecado siempre la va a haber. Lo que fuimos nosotros fue librados del castigo eterno del pecado, ¿sí? Lo que fuimos librados es de no ir al infierno. Amén. ¿Qué es lo que somos ahora por la sangre de Cristo? Hijos de Dios, ¿verdad? Y esa es la seguridad que necesitamos tener. Bien, entonces, ¿cuál consecuencia fuimos librados? De no ir al infierno. Eso es lo que hemos sido librados. Claro, te escucho. Pastor, entonces, cuando se dice que fuimos libres del pecado, no quiere decir que nosotros ya no vamos a pecar, porque todos los cristianos vamos a caer en pecado, ¿cierto? Excelente. Ahora, cualquier pecado de un cristiano
igual estamos perdonados, ¿cierto? Si es que hay un arrepentimiento de él. Claro. ¿Es así? Así es, sí. Porque los cristianos pecamos por debilidad. Recuerda que la Biblia hace la diferencia entre practicar un pecado y pecar por debilidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros o alguno de nosotros practica un pecado, un ejemplo, la mentira, que como decimos en Colombia, mentira fresca, ¿cierto? No la piensa para decirla. No la piensa para decirla. Hay que tener mucho cuidado. Pero a veces mentimos, pero ¿por qué? Por la carne, nuestra naturaleza pecaminosa que va acá. Y, ay, Señor, perdóname, te he ofendido, perdóname. Y tenemos la seguridad del perdón de nuestro pecado, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Aprendamos el arrepentimiento. 3 puntos importantes del arrepentimiento. Primer punto, sentir dolor y tristeza por haber pecado. Segundo punto, confiar de que sí soy perdonado por la obra de Cristo. Y el tercer punto, poner mi vida en manos de Dios para vivir diferente. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, excelente. ¿Podemos continuar? Vamos para la pregunta número 10. ¿Quién desea leerla? Fortalecer la fe de María, que dijo el ángel acerca Sí, de su pariente. sí, muy bien. Entonces, María del bebé. sí, muy bien. Entonces, ¿qué dijo? Que no tema por hallado gracia. Muy bien, ¿no? Y sobre todo lo que le dijo, mira, ¿cierto? Tu familia Elizabeth también está esperando un bebé. Y después de A pesar de su vejez. A pesar de su vejez, muy bien. Ahora, después de escuchar esto, ¿a dónde fue María? Pregunta 11, ¿a dónde fue María? A la casa de Elizabeth. Muy bien, a la casa de Elizabeth. Cuando Amén. Elizabeth, pregunta 12, le demostró a María que sabía lo que estaba pasando, ¿cómo demostró ella su amor a Dios y confianza en Él? ¿Cómo? Aceptó con humildad. Sí, sí. Y recuerden ese saludo, porque ya Elizabeth, por la obra del Espíritu Santo, sabía que el Salvador, el Mesías, estaba en el vientre de María, ¿cierto? Amén. Bendita tú entre las mujeres, bendito el Hijo que darás. ¿Cómo es esto? Mire qué hermoso esto. Que la madre de mi Señor venga a verme. Venga. Amén. La madre de mi Amén. Señor. ¿Quién es el énfasis ahí? Cristo. Mi Señor. Amén. Mi Señor. Mi Señor. Enseguida, Ricardo, te contesto la pregunta. El que practica el pecado, enseguida te contesto la pregunta para que vamos a la vida. Bien, dame unos minuticos, terminamos y antes de terminar contestamos la pregunta. Muy bien, 13. Cuando María glorificó a Dios, ¿qué reconoció que Dios era para ella? Su Señor. Otra vez, ¿cierto? Su Salvador. Mi Amén. Señor. Aquí estamos viendo pura confesión de fe que nuestro Dios quiere que hagamos eso. Pregunta 14. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo María, esto? Sí. María reconoció que Dios era su Salvador. Muy bien, entonces esto es muy clave. Otra vez, como se los digo, Sí. es muy clave porque mostramos que María es pecadora. Su Salvador. Ah, era pecadora, sí. Era pecadora. Muy bien. 15. ¿Cómo indicó María que no merecía ser la madre del Hijo de Dios? Dice, ¿cómo indicó María que no merecía ser la madre del Hijo de Dios? Ella se llamó que era una sierva. Una Excelente. sierva. Excelente.
Sierva del Señor, dijo. Excelente, sí. Yo soy una sierva. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con estas preguntas? Otra vez, la fe humilde de María. Y Dios quiere Amén. que usted y yo también tengamos esta fe humilde. Amén. Vamos a las preguntas de consolidar. Entonces, vamos a la primera. ¿De qué se trata esta historia? El nacimiento de Jesús. Sí, y recuerden, ¿cómo el ángel se le presentó a quién? A María. A María, ¿cierto? Es lo que aprendemos en esta historia. Amén. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y recordemos que hemos estado hablando mucho de la fe humilde. A ver, ¿qué pecado nos lleva a confesar esta historia? Tenemos que ser obedientes a los mandatos del Señor. Bien, creer, tener la confianza, las promesas. Que no seamos como Natanael, de Nazaret va a venir algo bueno. No, tengamos esa humildad. Señor, tú lo dices en tu palabra, así es. Entonces recordemos, ¿qué nos dice el tercer mandamiento? Que dediquemos tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Y dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Mire, es muy rico estudiar la palabra de Dios y me alegra mucho por muchos que pueden ir a seminarios, a aprender hermenéutica o teología, muchas cosas. Pero a veces, ¿qué pasa? De que muchas personas les enseñan a razonar con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo razono con la palabra de Dios es donde viene la falsa doctrina. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, un ejemplo de que venga la falsa doctrina. Bueno, está bien. El Espíritu Santo concibió a María, a Jesús, pero entonces María como quedó virgen, o ella que es virgen, o ella no es virgen para siempre. Recuerden que la Iglesia Romana enseña esto, que ella es virgen para siempre. ¿De dónde viene esa falsa doctrina? De la razón. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Amén. Entonces, más adelante, por eso hay tanta dificultad para muchos. María tuvo más hijos, y cuando les abrimos la Biblia y les mostramos que sí, su razón dice, no, es que no es eso. Eso es increíble, ¿cierto? No lo creen, sí. A lo que dice las Escrituras. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde lo vemos? El amor de Dios lo vemos porque él, siendo María una chica humilde, él se agradó de mandar a su ángel a decirle que va a esperar un niño. Y era Jesús. Muy bien. Y recuerden, ¿se acuerdan cómo empezamos las clases? Esta clase, checamos algunos textos del Antiguo Testamento. Pastor, sí, por su promesa, la promesa que venía de antaño. Claro. De miles de años atrás fue anunciado su venida. Claro que sí. César. Y eso, perdón, pastor. Claro, sí. Es sorprendente de que el pueblo todo de generación en generación iba creyendo, iba pasándose la creencia de que venía el Salvador en su promesa. Muy bien, muy bien. César. Lo encuentro maravilloso eso. Sí. César, ¿ibas a participar? Gracias, Rosita. Sí, pastor. No, era para decirle que sí, realmente vemos el amor de Dios en cuanto a que cumplió todas las promesas desde Génesis hasta su nacimiento. Entonces vemos que Dios nos amó tanto que todo lo que dijo se cumplió gracias a su misericordia en favor de nosotros los pecadores. Amén, amén. Muy bien. Ahora, ¿qué me enseña a pedir y hacer esta historia? Y otra vez, pensemos en la fe humilde de María, ¿cierto? Amén. Una fe humilde. Sí. ¿Quién desea participar? Sí, pastor, yo quiero, a mí lo que me enseña bastante esto es depender completamente que Dios es el que hace todas las cosas. Muy bien. No hay nada de lo que
de las conversaciones y todo lo que nos ha enseñado, a depender más de Él, porque hasta los detalles mínimos que pueden haber en nuestras vidas es por su voluntad. Muy bien, sí. Y eso me da mucha confianza en Él. Muy bien. Muy bien. Vamos a contestar la pregunta de Ricardo. Ricardo, por favor, puedes buscar Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. ¿Cuál es la pregunta de Ricardo? Muy buena pregunta. Si practicamos el pecado, entonces ya no hay perdón. Vamos a ver qué nos contesta la Biblia. Ay, qué buena pregunta. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Amén. En el nombre del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. ¿Claro, Ricardo? ¿Clara la respuesta? Sí, amén, pastor. Sí. Eso es. Muy bien. Pastor, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Claro que sí, Ricardo. Mire, con respecto a todo lo que estamos hablando de nuestro Señor y de la cantidad de profecías que hubo con respecto a su primera venida, me llama la atención que gente del Antiguo Testamento o de ese tiempo tenían conocimiento de las Escrituras, pero la gran mayoría no le supo reconocer. Tenían Así conocimiento de la es. palabra, pero tenían ideas preconcebidas, se figuraban de otra manera o de otra forma que vendría el Redentor. Y eso me llama la atención, que están profetizados y no le supieron reconocer su pueblo. Sí. ¿Y sabes por qué? Por interpretar la Biblia con la razón. ¿Sí? Así es. Estaban esperando ellos un guerrero con espadas, ¿sí? Para que destruyera el imperio romano, volver a la tierra prometida. ¿Y eso de qué vino? La razón. Amén. Por eso vamos a cuidarnos de no interpretar la Biblia con la razón. Muy bien, qué bendición haber estado esta hora de estudio con ustedes. De verdad me alegra mucho su asistencia. Nosotros tenemos la bendición de haber grabado la clase y esta clase la van a ver otros. Entonces, muy buena su participación, de verdad, muy agradecido con cada uno de ustedes y esperamos de que también la clase sirva para el alimento espiritual de ustedes, fortalecimiento en la fe. Y recuerden la tarea que tenemos, ¿cierto? Qué bueno que puedan enseñar la lección 1 y 2 a otros, ¿cierto? Amén. Amén. Y es lo que tenemos en la pregunta 5. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Y qué bueno que tuviéramos esa bendición y hablando del proyecto final, ¿cierto? Ir pensando en esta pregunta. ¿Qué diría si el profesor dijera que el propósito principal de Jesús era para ser nuestro ejemplo? Piensen en esa pregunta, ¿cierto? Y es la respuesta que vamos a compartir en el proyecto final. De nuevo, ¿qué diría si el profesor dijera que el propósito principal de Jesús era para ser nuestro ejemplo? Y qué bueno que pudieran contestar esa pregunta, un pequeño video y compartirlo en el grupo, o esta misma pregunta, compartirla en el grupo, la respuesta, ¿cierto? Para ser más dinámico el estudio. Muy bien, vamos a terminar con oración. Pastor, Sí, Graciela. disculpe, ¿para cuándo es el proyecto final? Pronto se van dando la fecha en el grupo. Van a estar, el último día de clase va a ser el 13, ¿cierto? El 13 de diciembre. Sí. Pronto vamos a estar escuchando en el grupo sobre eso. Pero esta pregunta que tenemos acá, creo que podríamos, les animo a que un video corto, su celular, ¿cierto? Un video corto. Y la pregunta es, ¿qué diría si el profesor dijera que el propósito principal de Jesús era para ser nuestro ejemplo? Entonces la respuesta de ustedes
Pues la Biblia nos dice, acuérdense, ¿cómo siempre vamos a contestar? La Biblia nos dice, no vamos a contestar, yo creo, yo opino, no. La Biblia dice, ¿bien? Entonces, y también si no quieren por el video, pues pueden escribir en el grupo la respuesta. Y allí nuestros otros hermanos nos ayudarán con ella. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé, por medio de tu palabra, una fe humilde, que podamos ser tus siervos, servir a otros. Permite, Señor de los cielos, que podamos llevar el Evangelio de salvación a otros. Que enseñemos estas dos clases, como el ángel Gabriel llegó a Zacarías y acá a María, y enseñar la verdad de tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Seas tú bendiciéndonos con el techo, la comida y el vestido, conforme a tu voluntad. También presentamos a aquellos que están enfermos físicamente, para que les ayudes en sus dolencias y permite que podamos siempre ser ánimo y ellos también ser ánimo para nosotros, recordando que el cielo es un lugar que nos espera. Permite, Señor, que el resto de actividades que tengamos para este día lo podamos hacer también para tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy en orden para despedirnos. Graciela, puedes despedirte. El Señor Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y que este día sea lleno de muchas bendiciones. Amén, pastor. Muchas bendiciones para usted. Gracias, César. ¿Puedes despedirte? Bueno, pastor, sí, muy agradecido con Dios primeramente, con usted, con mis compañeros hermanos, en todo donde estemos cada uno, el Señor y la paz de Dios esté con nosotros. Amén. Rosita. Sí, agradecida también del Señor por esta instancia, por esta hora que la anhelaba mucho, y por eso le doy gracias al Señor, gracias a usted por su paciencia, por la sabiduría que el Señor le ha dado, y bendiciendo también a todos mis hermanos que están participando y los que continúan después también en las otras clases. Amén. Yulima. Amén. Yulima. No. Y te escuchamos, puedes despedirte. Muy bien, parece que no tiene audio. Ciro. Sí, que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos. Muchísimas gracias. Gracias por las enseñanzas. A usted, maestro, para seguir adelante y fortaleciendo las palabras. Gracias. Bien, Yulima. Bendiciones para todos, pastor. Muchas saludos, claro que sí. Ricardo. Amén, pastor, que Dios le bendiga. Gracias El por internet la está clase muy malo. de hoy. Y me despido de todos mis compañeros, hermanos de la fe también, que nos podamos encontrar para aprender la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Amén. Bien. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Marlene. Gracias. Sí, muy bien. Eduardo. Bendiciones desde el Dios Altísimo, pastor, a todos mis hermanos, a su familia, y que el Espíritu Santo de Dios pues bendiga este fin de semana. Bendiga. No, creo que no nos vemos hasta el día martes. Bendiciones para todo y que sea Él quien llene de paz, de mansedumbre, de amor de nuestras vidas. Amén, pastor. Dios les bendiga, seguimos en contacto, una buena semana y un buen fin de semana, y esperemos el fin de semana escuchar de la palabra de Dios. Muy bien, ¿quién quiere hablar? Muy bien. Hasta luego, seguimos en contacto. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Sí.